Buenos días a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología para la invitación y vamos a revisar los conceptos de cirugía, o sea, el papel que tiene el urólogo en el manejo del cáncer testicular. La orquiectomía es... La orquiectomía por vía inguinal es el primer tratamiento en cáncer de testículo en presencia de lesiones testiculares. Primero que nada nos permite de hacer el diagnóstico, de conocer la histología del tumor, permite de controlar a nivel local el tumor y es importante recordar detalle técnico durante el procedimiento. O sea, la disección se tiene que hacer hasta el anillo interno, se tiene que realizar la ligadura alta del cordón, no que controlar los vasos, la vasculatura de manera temprana antes de manipular el tumor, porque eso nos permite de evitar lo que llamamos violación escrotal. La siguiente, por favor. O sea, violación escrotal. Estamos en presencia de violación escrotal cuando el tumor viene manipulado de manera errónea y se provoca diseminación de células tumorales que pueden provocar recidiva del tumor. Cuando se habla de violación escrotal también cuando la orquiectomía no se realiza por vía inguinal, sino por vía transescrotal y también se puede provocar diseminación tumoral en caso de biopsia transescrotal. Tiene una incidencia del 17% y los tratamientos que han sido descritos para el tratamiento del cáncer residual en caso de violación escrotal son la linfadenectomía inguinal, la pélvica, la hemiscrotektomía y la RT escrotal. Según estudios de los años 90, los reportes de los años 90, al parecer la violación escrotal no tiene ningún impacto en la recurrencia ni en la sobrevida. Pero como pueden ver en esta imagen, fue esta una orquiectomía, una disección más bien inguinal que realizamos 8 meses posterior a una orquiectomía por recidiva de la lesión de 20 centímetros. Entonces sí hay que recordar de hacer de manera adecuada la orquiectomía. Atrás. Perdón. Okay. Cuando realizamos al contrario una cirugía conservadora de testículos, la cirugía conservadora de testículos se realiza en pacientes con tumores sincrónico metacrónico, en pacientes con testículos solitarios, con el objetivo de mantener la función endocrina del paciente, sino de preservar la fertilidad. Al contrario, la orquiectomía se puede hacer de manera diferida cuando estamos en presencia de pacientes con enfermedad metastásica. No se cambia bien. ¿Me puede regresar la anterior? La anterior. Ok. Aquí estamos. La cirugía conservadora. Entonces, la cirugía conservadora asegura un tratamiento, la siguiente por favor, adecuado al cáncer con una sobrevida libre de enfermedad del 99% y con una tasa de recurrencia del 5.5%. La siguiente por favor. Es esencial en el preoperatorio etapificar de manera adecuada a los pacientes con estudio de imagen con los marcadores tumorales y también asesorar cuándo realizar la biopsia del testículo contralateral, valorar si el paciente desea prótesis posteriormente a la orquiectomía, nonché asesorar al paciente acerca de la preservación de la fertilidad posteriormente al tratamiento. La siguiente, por favor. La biopsia contralateral tiene el objetivo de diagnosticar neoplasia in situ como tumores contralaterales. Se tiene que ofrecer a pacientes con atrofia testicular, o sea, con volumen testicular menor a 12 mililitros, con historia de criptorquidia, con pobre espermatogénesis y en pacientes con tumores germinales extragonadales. En caso de diagnosticar carcinoma in situ, el tratamiento podría ser la radioterapia o la vigilancia. La siguiente, por favor. Acerca del colocar la prótesis posteriormente a una orquiectomía, en este estudio del 2014 se vio que se puede realizar de manera segura al mismo tiempo de la orquiectomía sin ninguna consecuencia. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a revisar cuál es el papel de la cirugía por cada estadio. Como hemos visto en las charlas precedentes, en la sala previa,
En los pacientes con tumores germinales podemos ofrecer linfadenectomía retroperitoneal. Si el 50-85% de los pacientes con tumores germinales son de tipo no seminomatoso y el 80-85% son seminomatosos, sabemos que se cura no solo con la orquiectomía, pero a estos pacientes en estadio 1, o sea, sin presencia de ganglio en metástasis a distancia, podemos ofrecer tratamiento adyuvante, cual la quimioterapia adyuvante en caso de tumor germinal no seminomatoso, la linfa o la vigilancia, al contrario en el seminoma solo la quimio y la RT. Por favor, adelante. ¿Por qué tenemos que ofrecer tratamiento adyuvante? Porque a los 2-3 años en tumor germinales no seminomatoso pueden recurrir en retro en el 90-95% de los casos, en 5-8% de los casos en pulmón. La siguiente, por favor. Ya este es un resumen de los factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta para establecer el tratamiento adyuvante en pacientes con tumores germinales en estadio 1, o sea, según si tienen histología de seminoma o no seminoma. Si son alto riesgo, adelante por favor, por recurrencia, sí tenemos que ofrecer a estos pacientes quimioterapia. Y pacientes que no son aptos a quimioterapia o que no desean ser vigilados, podemos ofrecer linfadenectomía de manera primaria en centro de alto volumen. Recordando que la recurrencia por cada tipo de tratamiento es 30% si vigilamos a estos pacientes, el 10-30% de posibilidad de recurrencia si sometemos a cirugía a estos pacientes. La siguiente, por favor. Esto es el estudio de Albers del 2008, donde se demuestra que la diferencia libre, hay diferencia libre de sobrevida en caso de recurrencia si tratamos paciente con quimioterapia o sometemos a linfadenectomía en estadio 1 por tumores no seminomatosos. Donde en ese estudio se demostró que hay una reducción de la recurrencia 5 años con quimioterapia versus linfadenectomía primaria en tumores en estadio 1 no germinales. ¿Cuál sería el contrario según otros autores? Los beneficios que podemos dar a los pacientes si en lugar de ofrecerle quimioterapia le damos linfadenectomía primaria. El objetivo principal sería evitar la exposición a radiaciones ionizantes, evitar la morbilidad a largo plazo de la quimioterapia, evitar de realizar estudios de seguimiento muy frecuente y evitar que el paciente sea tratado si no quiere, si se pierde en el seguimiento. Las ventajas desde otro punto de vista sería hacer una adecuada tapificación definitiva, porque el 30% de los pacientes en estadio 1 con tumor germinales tienen metástasis ocultas en el retroperitoneo no evidenciable con estudio de imagen, así que podemos tratar a estos pacientes y resecar ya tumores quimio-radioresistentes como el teratoma, y además el 22% de los retros pueden albergar teratoma en su template. Entonces, podemos ofrecer con la linfadenectomía primaria una alta probabilidad de curación, pero con mucha posibilidad de que el paciente tenga eyaculación retrógrada. La siguiente, por favor. Okay. Estos son los esquemas tradicionales descritos en literatura de linfadenectomía retroperitoneal. La extendida y la bilaterales son los templates descritos a inicio del 900. La plantilla modificada es nada más la limitación de los templates de la resección de los ganglios al área de diseminación del tumor, que está diferente al segundo tumor. Como sabemos, el segundo el tumor fue izquierdo o derecho. La más utilizada en los estadios iniciales es la conservadora, obviamente, de nervio, que para evitar la eyaculación retrógrada, y luego otros dos tipos de linfa diferentes son las que utilizamos post-quimioterapia y la que llamamos de desesperación, que vamos a ver más adelante. El número adecuado de ganglios de retirar en una linfadenectomía retroperitoneal es de 48 ganglios. La siguiente, por favor. Okay. Entonces, resumiendo, en estadio 1, en pacientes con tumor germinal de tipo no seminomatoso, la linfa retroperitoneal puede ser ofrecida con preservación de los nervios. No es recomendable en todos los pacientes, nada más en los pacientes que
no desean ser vigilados o que no desean ser tratados con quimioterapia. Es una cirugía que tiene que realizarse en centros de alto volumen, o sea, por centro de alto volumen se entiende hospitales que por lo menos ven de 20 a 30 casos de estos casos por año, y tiene que ser realizada por un urólogo con experiencia en el campo. Ese resumen de la NSCN de este año, que no ha cambiado en comparación a los otros años. La siguiente, por favor. Como así, pues las guías europeas nos indican que tenemos que, lo repetimos otra vez, considerar los factores de riesgo para establecer cuál tipo de adyuvante ofrecer en esos pacientes. Adelante, por favor. Ok, al contrario, el seminoma tiene una tasa de recurrencia mucho más baja, como sabemos, del 15-20%, el 95% si recurre retro siempre, y luego a mediastino, a ganglios supraclaviculares y a pulmón. La siguiente, por favor. Al contrario, como se puede ver en esta flowchart, la tasa de cura de pacientes en estadio 1 con seminoma del 90%. Entonces, a la siguiente, por favor. Como nos indica también la NSCN, el papel, decimos, del urólogo en estadio 1 con seminoma puro no es ninguno, o sea, no realizamos cirugía en pacientes con seminoma en estadios iniciales. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Es un resumen de los grupos de riesgo que ya hemos visto en la siguiente plática. La siguiente, por favor. Los pacientes con estadio avanzado, como hemos visto, se tratan con quimioterapia. Entonces, ¿cuál sería, la siguiente, por favor, el papel del urólogo en estadios avanzados? En caso de tener estadio avanzado con seminoma, tenemos que considerar que el urólogo puede subentrar en una segunda, tercera fase, o posteriormente a radioterapia, posteriormente a quimioterapia para resecar masas residuales. Pero el tratamiento de las masas residuales a quimio, radio en estados avanzados en caso de seminomas todavía es controversial. La siguiente, por favor. Porque solo en pocos casos sin avanzado con seminomas vamos a realizar resección del tumor residual, porque el 90% de los casos son tumores necrosados, no vamos a encontrar tumor viable, y son tumores que son técnicamente muy difíciles de quitar por las adherencias, no se asocian nunca a teratoma, por eso no los retiramos quirúrgicamente, pero hace sesión en caso en que la masa residual sea de alto volumen, causa compresión ureteral. Posteriormente al T12 de quimioterapia sí tenemos que retirar la masa, si no hay disminución de la masa, y en caso de positividad de PET. Aquí la cuestión todavía es controversial, porque al parecer sí el PET nos ayuda a retapificar los pacientes con seminoma posteriormente a tratamiento en estadios avanzados, y sí se podemos vigilar masa menor a 3 centímetros, en presencia de masa de 3 centímetros con captación, sí podíamos retirarla, pero con la probabilidad que no vamos a encontrar tumor. Esta es la flowchart que nos indica cuál percurso, al contrario, tenemos que seguir en paciente con tumor germinal no seminomatosos. Como hemos visto precedentemente, el manejo cambia según si los marcadores son positivos o negativos. Si son positivos, lo vamos a enviar a quimio. Si son negativos, sí podemos ofrecer la linfadenectomía con conservación de los nervios. Pero el papel más importante de los urólogos en los estadios avanzados de tumor germinales no seminomatosos es la linfa posteriormente a la quimioterapia. ¿Cuál es el racional de la linfa post-quimioterapia? Es establecer el diagnóstico histológico de la masa residual, obtener el beneficio terapéutico, mejorar la sobrevida de vida en paciente con tumor viable. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a encontrar, tenemos una probabilidad de encontrar en el 40-50% de los casos fibrosis, pero en el del 30 al 40% de los casos tumor viable, del 10 al 15% de los casos, teratoma en 30-40%, tumor viable en 10-15%. Y si el 70% de los pacientes sin estadio avanzado con tumor no seminomatoso responde a quimio, tenemos un 30% de posibilidad de tener tumor residual posteriormente a quimio.
y si es obligatorio realizar resección del tumor, resección del tumor residual posteriormente a 4 semanas de la quimioterapia. En caso de tener masa menor a 1 centímetro, podemos observar el paciente porque la tasa de recurrencia es de 6,9%. Esta es la clasificación de Indiana que nos ayuda a diferenciar los tipos de linfa posteriormente a quimioterapia estándar, si los marcadores se normalizan, de salvamento después de segunda línea con marcadores normales, desesperación con marcadores positivos posteriormente a 2 líneas de quimio, y REDO es la cirugía que se le realiza a pacientes que ya han que han sido sometidos a cirugía. La resección de tumores residuales retroperitoneales son desafiantes por los urólogos o por los cirujanos oncólogos porque son cirugía muy difícil de realizar por la reacción desmoplásica provocada por la quimioterapia. Entonces son cirugía con alta morbilidad y que pueden provocar complicaciones desde pulmonares, linfáticas, vasculares, gastrointestinales, infecciosas. Adelante, por favor. ¿Cuál plantilla utilizamos en los tumores residuales? Son las plantillas descritas en los años 80 y tomando en cuenta que si el tumor es mayor a 2,5 centímetros, podemos tener riesgo de tener diseminación en otros ganglios afuera de estas plantillas. La siguiente, por favor. La linfadenectomía de desesperación es otro tipo de cirugía, como hemos visto en la clasificación precedente, que se realiza en caso de marcadores positivos. Ha sido una cirugía muy criticada a lo largo de los años. Tienes que considerarse como parte del tratamiento multimodal. Solitamente pacientes sometidos a cirugía de desesperación son pacientes con grandes masas tumorales que tienen riesgo de no solo de ser sometidos a resección de la masa, sino a recibir resección multiorgánica. ¿Y por qué tenemos que realizar esta cirugía según algunos autores? Porque tenemos el 81%, 54 y 46% de tener tumor viable. La siguiente, por favor. Y el quitar el tumor permite de mejorar la sobrevida, y los factores favorables en la cirugía de desesperación son el declino de los marcadores posteriormente a la cirugía y si tenemos una alfa-fetoproteína elevada en comparación a la gonadotropina. Esta es la serie que reportamos, que revisamos en nuestro instituto de 181 pacientes del 2007 al 2012, donde prevalentemente realizamos resección de tumor peritoneal, no realizamos las plantillas clásicas, quitamos nada más la masa tumoral residual y observamos que en 156 casos de pacientes con tumor germinal no seminomatosos, a diferencia de otras series reportadas en literatura, observamos un 66% de histologías diferentes a la histología primarias. Y acerca de la histología REDO, o sea, de cirugía ya de tercera vuelta por el paciente, observamos muchos casos de teratoma y muchos casos de tumor viables. Entonces, a un seguimiento de 42 meses, observamos que nada más un 17% de los pacientes sí, tuvieron beneficio de la cirugía. La siguiente, por favor. Entonces, concluyendo, la orquiectomía es la primera etapa del tratamiento quirúrgico en el cáncer de testículo. Tiene que ser hecha de manera cuidadosa, adecuada para evitar diseminación tumoral. En el estadio clínico 1 de tumor no seminomatoso, la linfadenectomía retroperitoneal primaria con preservación de los nervios puede ser una alternativa a la quimio. En estadio al contrario 1 con histología de seminoma la cirugía no tiene ningún papel. En estadios avanzados, en el seminoma sí podemos realizar la resección de la masa residual solo en casos seleccionados, y al contrario en tumor germinal de tipo no seminomatosos debemos de considerar que es una cirugía compleja que puede prever resección multiorgánica, que es una cirugía de alta morbilidad con una baja sobrevida y que nos permite tratar teratoma y de evitar la transformación somática.